Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión especial de su programa Incorruptibles. Hoy, sábado 9 de julio del año 2022, en un momento muy importante para la historia de México, ya que un personaje clave que ocupó cargos muy importantes, el más importante de nuestro país, pero antes de ello fue escalando en el ámbito político mexicano, falleció a los 100 años, cuando esperábamos que esto sucediera en algún momento o nunca, porque fueron largos 100 años de vida. Yo lo conocí a ese personaje alguna vez en un desfile militar, pude verlo y reconozco su delgadez, su firmeza al caminar y bueno, pues todo lo que significaba ese tiempo, para mí que era niño, quizás no significaba mucho, excepto que era la figura política más importante, el presidente de la República. Luis Echeverría Álvarez fue un personaje que dejó marcado a nuestro país y a una generación, la cual es la generación de mis maestros en diferentes niveles. Y más que necesariamente los de la educación básica, maestros normalistas, fueron los de la preparatoria, la universidad, quienes se salvaron de las balas de la masacre estudiantil de 1968 y de la matanza del Jueves de Corpus en 1971. Luis Echeverría formó parte de un grupo político cooptado en su momento por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, cuyo jefe de plaza en México era Winston Scott entre los años 56 al 69. Él logró acercarse a este grupo que prácticamente venía en este ascenso político. Recordemos que eran años muy importantes donde ya el PRI había hecho muchas cosas que llamaban la atención en el ámbito de la posguerra, por ejemplo, la figura del general Lázaro Cárdenas, que fue muy importante para impulsar posteriormente a él, pero con las bases que él dejó, un modelo económico muy importante que significó en la primera mitad del siglo XX la expansión y el crecimiento de México sin lograr abatir las desigualdades. Pero este personaje norteamericano, Winston Scott, logró llamar la atención y volverse amigo, por ejemplo, del presidente Adolfo López Mateos, al grado de que fue testigo de la boda de Scott. Continuó con su estrategia y la CIA manejaba, como para otros países, un criptónimo para México, que era la letra L e I, Li, mientras que utilizaba en este encadenamiento de palabras tempo, que se refería a personajes con los cuales había fraternizado y existía esa filia, esa confianza, mucha confianza con personajes de alto nivel. Y después venía un número que era simplemente para diferenciarlos entre todos ellos. El año 68 movió al mundo y de allí el desencadenamiento fue la masacre estudiantil en México. Esta noche, amigas y amigos, me siento muy feliz porque nuestro querido amigo Joaquín Ortega, quien ha tenido un pasaje muy difícil en la vida y que ustedes han evocado permanentemente en sus reflexiones,
en sus deseos y en sus oraciones, se encuentra hoy con nosotros. Y pidiéndole que active su micrófono, quisiera darle la bienvenida a su programa Incorruptibles de Cuarta República. Querido Joaco, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Daniel, por la introducción. Muchas gracias al panel y, por supuesto, a la audiencia de Incorruptibles que ha estado pendiente de mi estado de salud y preocupados y pidiendo noticias. Y bueno, con la buena noticia de que aquí estoy y de que puedo hablar directamente, porque muchas personas que han sufrido lo que yo no han tenido esa misma suerte. Me dicen que he tenido mucha suerte en términos médicos, pero pues aún sigo delicado. Debo mantener pues poca actividad y mucho, y observar, no esforzarme demasiado. He tenido altibajos, a veces algunas semanas difíciles. La semana pasada fue difícil, pero pues aquí estamos en los micrófonos de Incorruptibles con muchísimo gusto y para darle para adelante. Joaco, pues primeramente la bienvenida, la gratitud a la vida y desde luego a tu propia vida, a tu organismo que ha resistido un embate muy fuerte. Tienes mucha razón. Muchas personas no logran sobrevivir. Tú ya lo has logrado y ahora lo importante es que puedas mantener el régimen adecuado. Así es que yo te pediría, si en algún momento deseas abandonar la sala, que lo digas con mucha confianza porque estamos aquí primeramente para ayudarte y para que tú te sientas bien. Y reitero la gratitud de que estés esta noche con nosotros. Así que estaremos atentos. Amigas, amigos, bueno, pues ustedes lo quieren también. Es un brillante personaje, un intelectual mexicano, un poeta, un hombre que ha luchado siempre por la verdad, por eso es amigo de la verdad, y es amigo de Cuarta República y recibe también, lo reitero, el cariño de ustedes. Nuestro amigo, el analista, el poeta y el hombre de la conciencia, Ursus Sartoris. Ursus, bienvenido a Incorruptibles esta noche. Tu audio, querido Ursus. Muchas gracias por tus palabras, Daniel, y me uno también al abrazo solidario para Joaquín Ortega, a quien desde aquí le estrecho y sé que la fuerza del espíritu que él motiva siempre entre la audiencia, pero también entre todos los que lo queremos y admiramos, pues siempre es lo que nos ha hecho ver que es un joven de un gran talento, pero sobre todo de una lucidez muy puntual, ¿no? Y creo que no solamente lo digo en esta sala de los Incorruptibles, sino también en otros programas donde participa. Y hoy, pues será un día que tendremos un análisis cíclico, ¿no, Daniel? En torno, pues, a lo que ocurre en este momento, a lo que pasa. Y pues adelante, querido Daniel, con todo lo que hoy queremos plantear y que tú has señalado en esta semana. Gracias, querido Ursus. Muy felices de estar con ustedes y con nuestro querido amigo Joaquín Ortega. Joaco, aprovechando toda esta reflexión en torno a la figura de Luis Echeverría Álvarez, yo quisiera comenzar porque reflexionáramos un poco qué significó para la humanidad el año de 1968, qué elementos culturales, políticos, desencadenaron en esto que a mi juicio es el año más importante en donde la humanidad despertó. Gracias, Daniel. Pues diría que a finales de los 60 ocurrieron varios fenómenos a la vez. El primero de ellos, y quizá el más importante a nivel general, es que los Estados Unidos estaban dejando de ser un país con superávit y comenzó a ser un país deficitario. Esto necesariamente
implicaba un cambio de política, sobre todo de política económica, no solamente al interior de los Estados Unidos, sino en todo el mundo, particularmente el mundo en el que ellos tenían influencia. El año de 1968 también se marca porque había comenzado a existir como por lo menos como una demografía de mercado la adolescencia. La juventud en realidad no era considerada un factor por los poderes del mercado, un factor por sí mismo, hasta que entra la década de los 60 y posteriormente en el 68. El mundo venía de varias guerras mundiales, bastante dolorosas en términos de la población y bastante cuestionadas por esta misma juventud que empezaba a ser un sujeto no solo de mercado, sino un sujeto político. A finales de los 60, este cambio de política y de política económica llevó a desconocer a ciertas poblaciones que de por sí no eran representadas, pero que estaban completamente fuera. Por ejemplo, ni la juventud ni la clase media son parte de los cuatro factores del partido institucional, revolucionario institucional, en este caso el partido único. Por lo tanto, se suman a la población beligerante que antes era solamente comprendida por indígenas, campesinos y guerrilleros en la sierra. Este año de 1968 marca estas tendencias que llevan, por supuesto, un nuevo cambio. Las personas que habían peleado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que el mundo por el que habían peleado no existía, estaba siendo desmantelado por factores internos de manera relativamente pacífica. Todo este descontento pues llevó a la violencia que conocemos, no nada más en México. El año de 1968 en Estados Unidos también estuvo marcado por represión estudiantil y también de carácter racial. Una serie de poblaciones que estaban empezando a exigir los resultados por los cuales sus padres habían peleado una generación antes y que nunca llegaron. Es en realidad, aunque aquí en México estamos acostumbrados a decir que es en el periodo de Miguel de la Madrid cuando el modelo neoliberal se instala en el país, es en realidad a finales de los 60, principios de los 70 que este modelo se empieza a aplicar en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, como respuesta a este fenómeno deficitario. Ahí un gran economista en Estados Unidos decide que no necesitan seguir siendo un país de superávit para seguir siendo una gran potencia mundial, pueden seguirlo siendo deficitarios si se empiezan a dedicar a administrar el superávit de otras naciones. Y es así como el imperio norteamericano ha mantenido su hegemonía desde entonces hasta ahora, que parece en claro declive. En México, en México, esta represión viene, claro, todos sabemos, comienza con la presidencia de Díaz Ordaz, pero fue orquestada por Luis Echeverría desde el principio. Luis Echeverría, que tenía grandes conexiones con la izquierda mexicana, incluso de corte marxista, conexiones a veces familiares, se vio en esta encrucijada y se vio obligado a masacrar esa misma izquierda con la que él tenía relaciones. Luis Echeverría mandó encarcelar y torturar a personas que habían sido amigos suyos en la preparatoria. Estos crímenes, por supuesto, no solo permanecieron impunes, sino que se dieron y se justificaron como una necesidad de Estado, como la única forma de mantener la gobernabilidad y yo diría la única forma de dar el volantazo hacia el nuevo paradigma mundial. Estas represiones ocurrieron cuando México tenía por lo menos la oportunidad de brincar al escenario internacional como una nación moderna y democrática, y precisamente se dieron esas matanzas como una inauguración de esos eventos internacionales, irónicamente. Sin embargo, durante mucho tiempo no se tocaron esos crímenes del pasado, en una tendencia y una
y una tradición que también existe en Norteamérica de que los presidentes nunca miren hacia atrás. Hacia atrás están las personas que pusieron la alfombra para que llegaran a su presidencia y por lo tanto hay una especie de deuda. Y también, no solo en el tenor del partido único, sino en el tenor de la nueva política, se siente que debe haber algún tipo de trazo de continuidad. Cambian los gobernantes, pero no debe cambiar el gobierno. Y es por eso que nunca tocaron los crímenes del pasado. Cuando llegó el año 2000, Vicente Fox entendió vagamente que no se podía llegar a un país con una posición democrática liberal si no había una reconciliación con el pasado, sobre todo con los crímenes del Estado. Sin embargo, no solo en México, sino en todo el mundo, en el sur de Asia, incluso en Estados Unidos, los gobiernos son muy reacios a reconocer los crímenes o los errores que hayan cometido, a decirse a sí mismos imputables o responsables. Sin embargo, Fox aún así, dentro de este impulso democrático que lo llevó a la presidencia de la República, creó una comisión de la verdad para tratar de esclarecer estos crímenes del pasado. Una comisión que hace 20 años, y nosotros lo sabemos, es una comisión fallida. Tan solo logró revisar 4 de unos 550 casos que tenía a su cargo. Y Vicente Fox, a lo largo de su presidencia, cuando había prometido sacar a las alimañas y víboras prietas del gobierno, cuando había prometido sacar al PRI porque su impulso democrático llevaba un buen tufo de antipriismo. Sin embargo, sabemos que se metió a la cama con ellos. Fue cuando llegó Vicente Fox que comenzó en realidad la era de los virreinadores, que eran en su mayoría del PRI al interior de la República. Fue cuando llegó Vicente Fox que en realidad se creó la privatización del crimen organizado y de la violencia. El Estado no solo no quiso ser imputable de sus crímenes en el pasado, sino que además, a pesar de ser el sujeto de imputación principal en cuanto se trata del contrato social, también abdicó a varios otros, principalmente a ser el sujeto con el monopolio del uso legítimo de la violencia. Ese uso legítimo o ilegítimo de la violencia pasó a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los empresarios y, por supuesto, al crimen organizado. Cuando a finales del gobierno de Vicente Fox y principios del gobierno de Felipe Calderón, a todas las personas que tenían alguna esperanza de haber visto justicia o por lo menos verdad sobre lo que ocurrió en los crímenes del pasado, tenían muy claro que iba a ser muy difícil, si no imposible, cuando los crímenes de Estado y privados ahora se estaban acumulando a un paso acelerado nunca antes visto desde la Revolución Mexicana. Hoy los crímenes del pasado no se quedaron en los 70, de muchas maneras siguen ocurriendo hoy en día. Luis Echeverría falleció a sus 100 años de edad en su casa de Cuernavaca. No se salió exactamente impune porque fue imputado, sin embargo, por su edad y claro, por su estatura política. Nunca pisó jamás la cárcel. Alguna vez habrá pisado un juzgado y hasta ahí habrá llegado su incomodidad. Sin embargo, nos deja con una sensación de insatisfacción, con un amargo sabor de boca que nos sabe a injusticia y que es así. Tenemos la esperanza, principalmente en esta última parte del sexenio de López Obrador, tenemos la esperanza de que algunos de estos crímenes del pasado sean develados. Se ha abierto recientemente el expediente sobre Luis Donaldo Colosio, que directamente trata la trama política dentro del gabinete de Carlos Salinas de Gortari. Y también hay otros por ahí, algunos otros crímenes. Estamos esperando que la justicia americana dé su razón en cuanto a los juicios sobre García Luna y que eso también arroje cierta luz sobre los crímenes más recientes. Pero estamos hablando de crímenes que ocurrieron ya dentro de los últimos 20 años. Para esclarecer los crímenes de la guerra sucia, las desapariciones forzadas, la tortura, la persecución política y la aniquilación de grupos guerrilleros, opositores y de estudiantes, pues aún nos falta un buen trecho.
Muchísimas gracias por esta muy valiosa reflexión que nos lleva a través de todo este proceso histórico que México ha tenido que caminar del 68, por ejemplo, al 2008, Joaco, fueron 50 años para tener no solamente una democracia efectiva, sino legítimamente identificada con el pueblo. Es decir, que sufrimos mucho como país y tras la represión del año 68, de la cual podemos hablar, y posteriormente la del 71, y la guerra sucia, y después muchas acciones criminales que se fueron dando durante los gobiernos priistas, y después con el PAN, con Felipe Calderón, la realidad es que llegamos con mucha sangre eh, que los mexicanos tuvimos que pagar para alcanzar un proceso democrático. Y hoy, querido Ursus, que vemos que los Litempo, y habrá que recordar quiénes eran estos famosos Litempo, con los cuales se va orquestando por parte de Estados Unidos a través de la CIA, todo un ejercicio de manipulación muy parecido a lo que ahora llamamos la guerra híbrida, que sigue siendo una cuestión muy actual y que se vive en México y en otras regiones del mundo, con Mario Amparo Casar, con Alito Moreno, en su momento también con Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue a llorar en el 2006 el triunfo de Andrés Manuel, pero más que eso, la posición de Andrés Manuel ante lo que era un triunfo, pero que se movió como un fraude, y él fue a la Embajada de Estados Unidos. Y también como ha quedado documentado a través de Wikileaks, la presencia de Denise Dresser también en la Embajada de Estados Unidos y de tantos personajes que realmente actúan como actuaron los Litempo en el año 68, aunque es una configuración que se va tejiendo a principios de los años 60. El Litempo 1 fue Emilio Bolaños, sobrino del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. El Litempo 2 fue Gustavo Díaz Ordaz. Cuando lo cooptan, era ministro y secretario de Gobernación en México durante el gobierno de Adolfo López Mateos y posteriormente, como lo sabemos, presidente de México del año 64 al 70, cuando ocurre la masacre estudiantil del 68. El Litempo 4 fue Fernando Gutiérrez Barrios, un veracruzano de un pueblo muy bonito llamado Alto Lucero. Fue secretario de Gobernación, senador y jefe de la Dirección Federal de Seguridad en México, la famosa DFS, la principal agencia de inteligencia mexicana en medio de la guerra sucia en México entre el año 64 y 70. Ya en los últimos años fue senador de la República y murió de cáncer. Litempo 8, quien después se convirtió en Litempo 14, le cambiaron el último número, fue Luis Echeverría, el personaje que acaba de morir, secretario de Gobernación durante el gobierno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y después presidente de México entre 1970 y 1976. Es muy importante que los jóvenes sepan que nuestros expresidentes, como los que estamos señalando, fueron agentes de la CIA. Podemos llamarlos desde otra forma, financiados, apoyados o vil y llanamente agentes. A mí me parece que lo último es preciso. Litempo 12 fue Miguel Nazar Haro, un subordinado del Litempo 4, que era Fernando Gutiérrez Barrios, conocido por estar en contacto con el jefe de la estación de la CIA, Winston Scott. Nazar Haro se convirtió más tarde en el jefe de la Agencia de Inteligencia Mexicana, que era, insisto, la Dirección Federal de Seguridad, del año 78 al 82. Continuaron con empresas de seguridad privada, continuaron siempre jalándole la cobija al Estado. Y bueno, siguieron otros, pero ya son acrónimos referenciados por la CIA. Por ejemplo, nada más para conocer algunos otros, Lioval 1 era un agente de la CIA que se hacía pasar por profesor de inglés en la Ciudad de México. Licoul, L-I-C-O,
WL-1 era agente de la CIA, dueño de un pequeño negocio cerca de la embajada soviética en la Ciudad de México. Likosi, con ZY-1 y Likosi-3 y Likosi-5 eran agentes doble anti-KGB en la Ciudad de México. Likaya, puestos de vigilancia de la CIA para la embajada soviética en la Ciudad de México. Mientras que Limbrace o Limbrace, equipo de seguridad de la estación de la CIA en México. Esto nos deja muy claro que no nada más eran los Litempo, sino que había otras estructuras llamándose de la misma manera. Igual pudiera yo recordar que FUBELT era el acrónimo para Chile y BELT orientado a derrocar al gobierno de el presidente Salvador Allende. Entonces, allí tienen ustedes cómo lo venían dispersando por todo el mundo. Investigaban a todos y tenían una operación secreta, encubierta, y estos eran los acrónimos. Había también, queridas y amigas y amigos, hay una lista de personajes involucrados. Se pueden referenciar a ellos de manera muy amplia, pero diré que Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de México. El secretario de Gobernación fue Luis Echeverría, el que ahora muere a los 100 años, que lo sucedió en el poder. Es decir, que la CIA tenía muy claro quiénes iban a ir en ese proceso. La CIA lo que hizo fue alterar el orden político, social en México, infiltró todo, tenía un control prácticamente de todo, y también estaban en ese tiempo el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán. Está involucrado en la masacre del 68 porque el ejército disparó contra los estudiantes, pero también estaba Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, Juan Gil Preciado, secretario de Agricultura y Ganadería, Carlos Alberto Madrazo Becerra, que no tenía en ese tiempo un cargo público, pero el jefe de la Policía del Distrito Federal, Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea Cerecero, subjefe de la policía, Luis Gutiérrez Oropesa, un personaje súper importante porque era jefe del Estado Mayor Presidencial, que es de donde se orquesta la Operación Olimpia, con estos hombres entrenados como un grupo parapolicial y yo diría hasta paramilitar, que utilizaron el guante blanco con el cual se identificaron. El aspecto más importante es la presencia de Luis Gutiérrez Oropesa, debido a que forma parte de la estrategia de atacar desde el lado de los estudiantes al ejército. Y esto lo sabía perfectamente bien Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Los analistas, las personas que vivieron este tiempo, sugieren que Luis Echeverría fue quien orquestó este ataque, que pasó por él. Finalmente, todo esto nos deja ver esta operación donde evidentemente estaban Fernando Gutiérrez Barrios, que ya lo mencioné, que era el director federal de seguridad, y pudiéramos mencionar más tarde algunos otros personajes dentro de la estructura. Se llegó al año 70, al 76, con la presencia de Luis Echeverría Álvarez como presidente de México. Asume toda la responsabilidad histórica Gustavo Díaz Ordaz. Sucede en el año 71 otra masacre de estudiantes en México, alineados en una estrategia de defensa de los derechos de los universitarios en Nuevo León, de la Autónoma de Nuevo León, quienes luchaban por la autonomía universitaria y por la paridad, y en una marcha, igual que la de Tlatelolco, pacífica, fueron masacrados los estudiantes mexicanos en el llamado Jueves de Corpus. Un miércoles en el 68, un jueves en el año 71. Actores los mismos. El Batallón Olimpia pudo haber cambiado de nombre y se les llamaron los Halcones.
Continuemos con estas importantes reflexiones de la voz del amigo de la verdad, el extraordinario Ursus Sartoris. Bueno, creo que tanto Joaquín Ortega como tú han puesto un contexto muy significativo para situar realmente lo que significan estos 100 años de vida y muerte de Luis Echeverría Álvarez. Y el encabezado del programa que nos hace reflexionar sobre la matanza del 68, de 1968 en Tlatelolco, el jueves de Corpus en 1971 y el origen de lo que se llamó la Guerra Sucia durante los años 70 hasta los 80, sobre todo en las sierras de Guerrero, en la sierra también de Chihuahua con el asalto de Madera, pero también la derivación que estas incursiones, tanto digamos, de grupos de liberación nacional frente a la política de Estado de reprimir a los movimientos sociales, pero sobre todo reprimir a los jóvenes, como fue lo que pasó en el 68, pues nos pone también de cara a un acontecimiento reciente que nos duele todavía, porque lo que sucedió en Ayotzinapa, pues de alguna manera nos abre esas viejas heridas que acontecieron, yo no diría solamente desde el 68, y que lo que pasa en este momento en el cual estamos en la encrucijada de algo que se llama asimismo la Cuarta Transformación, y que surge de un movimiento democrático en el cual el presidente López Obrador recordó la vida de todos aquellos luchadores sociales que iniciaron en este momento. Es el punto de partida, ¿no? Es una generación, los padres, o sea, yo soy de la generación de padres, de mi madre, del 68. Mi hermana nació en un hospital el 27 de septiembre del 68 en Tlatelolco. Entonces eso es algo que a todo México, pero sobre todo a quienes viven en la Ciudad de México, cimbró. Así como el terremoto, pues bueno, el 68 fue algo que cimbró a toda la población. Y yo sí quisiera recordar en este momento, querido Daniel, una reflexión que me hacía justamente un amigo que también es amigo tuyo, que fue amigo tuyo porque tiene una semana que acaba de morir, el gran escritor cinematográfico Javier Robles, que yo quiero realmente que todos recordemos su nombre y su trabajo como un periodista que él fue un joven periodista en el 68, pero que le tocó vivir en Puebla todas las agresiones del Estado mexicano, porque lo que ocurrió en el 68, querido Daniel, no fue un hecho aislado que haya pasado solamente en México, en el momento en el cual estaban las Olimpiadas, y el contexto que significaba todo esto que acabas de mencionar de la intervención de la CIA en la guerra, yo diría lo que es el antecedente de la guerra híbrida, que fue la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el bloque socialista y el bloque capitalista, donde México era el principal campo de batalla. O sea, esto es algo que las nuevas generaciones deberían de estudiar y reflexionar, de que nos demos cuenta de que México, nuestro país, fue el principal centro de batalla de estos grupos de inteligencia y contrainteligencia, porque se estaba aquí definiendo, todavía no lo sabemos, no tenemos una película, una serie, algo que nos hable de esta historia oculta de la presencia de la CIA en México, ¿no? Un periodista, Buendía, cuando escribió la primera historia de la CIA en México, lo mataron. O sea, de este grado es parte de las cuestiones de las relaciones secretas entre México y Estados Unidos, y cómo México ha
ha tenido que soportar estos embates. Y hay que entenderlo en una profundidad todavía mayor. Mencionaba que recientemente mi amigo Javier Robles, a quien todo el mundo debe de recordar por la película de Rojo Amanecer, que justamente es una visión de lo que pasa a una familia que vive en un departamento y que la tuvo que grabar así, y que Jorge Fons tuvo que hacer esta película y realizarla de manera magistral, porque aún en ese momento, en tiempos del gobierno de Salinas, hubo censura contra esta película. El ejército censuró algunas escenas que se tenían alrededor de los pocos materiales que quedaron sobre el 68. O sea, son materiales de algunos jóvenes estudiantes que fueron periodistas que recabaron esa información, porque los materiales que se dice que se tienen o que se tenían del 68 se encontraban en la Cineteca Nacional, y que por esta razón después se descubrió, o se ha dicho, mucha de la gente, digamos, del medio cultural, intelectuales, cineastas, la gente del canal 6 de julio, han asegurado que esa fue la razón por la cual después la esposa de López Portillo mandaron a quemar la Cineteca Nacional, que se ubicaba ahí junto a los estudios Churubusco. Entonces, ¿qué pasaba realmente? ¿Qué pasó? ¿No? Esto que fue, digamos, un crimen de Estado, y que los crímenes de Estado, para recordar lo que hace rato mencionaba Joaquín, los crímenes de Estado y de lesa humanidad no prescriben. O sea, por eso, aunque Luis Echeverría tenía 100 años, si se le hubiera demostrado, si no se hubiera simulado con esa comisión que hizo en su momento Vicente Fox, digamos, si no se hubiera hecho tal simulación, probablemente hubiera tenido por lo menos una condena y un arresto domiciliario Luis Echeverría. Y la sensación que nos deja a todos los mexicanos, pues es que finalmente hay más que la falta de la justicia, es la falta de la verdad, pero sobre todo la sensación de impunidad. Y esto es algo que este país está viviendo continuamente. Y por eso, cuando señalamos los errores que en este momento está cometiendo la Fiscalía General de la República, el fiscal Gers Manero, que por cierto también es de las personas que nació y creció en los tiempos de Echeverría, nada menos uno de los encargados de la Operación Cóndor, eso que no se nos olvide a nadie, que Gers Manero fue parte de ese grupo, ¿no?, orquestado desde Estados Unidos, precisamente para establecer esta relación de intervencionismo en todo el continente latinoamericano. Porque le decíamos que lo del 68 no está aislado de lo que pasó en Chile, de lo que pasó en Haití, de lo que pasó en otros de los países donde hubo esta política de intervencionismo, pero que llegó al golpe de Estado, ¿no? Entonces, yo sí pienso que sí recomiendo mucho la película de Rojo Amanecer, porque en ella vemos precisamente lo que la gente cuenta, y es la poderosa imaginación lo que nos hace revivir esa sensación de qué fue lo que pasó en ese momento en el 68, esto que mencionas del Batallón Olimpia. El nombre original de Rojo Amanecer era Bengalas en el Cielo, porque precisamente esa fue la señal que detonó para que en ese momento comenzaran los disparos desde el edificio Chihuahua, y entonces entre personas que habían sido entrenados, probablemente policías o agentes de la policía de investigación que dirigió Gutiérrez Barrios, pues fueron los que entonces empezaron a hacer este fuego cruzado con miembros del ejército. Y obviamente esta situación pues nos devela, aún en esta película, un hecho consumado como un crimen de Estado. Y entonces esto nos lleva a reflexionar de una manera mucho más profunda lo que ha pasado en este país. Y cuando pienso yo en los 100 años que cumplió Luis Echeverría, y en ese dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, también pienso de manera histórica en que hace 100 años se van a cumplir en el 2023 100 años de los famosos tratados de Bucareli, Daniel.
Y esto, entender de qué tratan estos acuerdos que se firmaron de manera secreta en el Palacio de Gobernación, precisamente, porque no es solamente los litempos, esa ya es la forma sofisticada y nueva en que la CIA llamó a todos sus agentes. Esto comenzó desde esos años, Daniel. Comenzó desde el momento en el cual el embajador Woodrow Wilson, que después fue presidente de Estados Unidos, decidió justamente cuando primero la embajada auspició el derrocamiento, fue el primer gran golpe de Estado que hizo la embajada norteamericana en contra de Francisco I. Madero, precisamente por el tema petrolero. Y Woodrow Wilson, quien por cierto después creó un famoso instituto que es el Instituto Woodrow Wilson, donde ahí se forman todos los que van a estudiar ahí, en realidad ahí se forman para lavarles el cerebro y para hacerles creer que el destino manifiesto de Estados Unidos es gobernar todo este continente. Porque Woodrow Wilson entendió que era más fácil, en lugar de hacer estos golpes de Estado, mejor llevarse a los gobernantes a estudiar a Estados Unidos, a las universidades norteamericanas, o sea, a la Johns Hopkins, a la universidad digamos, al MIT, a la universidad donde pues ya más recientemente estudiaron Felipe Calderón y Chertoriski, ¿no? Que van a estas grandes universidades, todos los tecnócratas, los Salinas que estudió en Chicago. Entonces, allí es donde entonces es más fácil la manera en la cual primero son cooptados desde el cerebro y entonces entran en un proceso de enajenación para hacerles creer que precisamente el sistema capitalista es el modelo a seguir. ¿Por qué? Porque justo cuando se firmaron los tratados de Bucareli, que fue durante el gobierno de Álvaro Obregón, se dice que después fueron desconocidos por Plutarco Elías Calles al siguiente periodo de gobierno, y que Plutarco Elías Calles tuvo una confrontación con la embajada norteamericana y fue cuando por primera vez trajeron a la embajada soviética a México. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética veía a la Revolución Mexicana como la contraparte de Europa del soviet mexicano. La Revolución Mexicana fue una revolución socialista. Y hoy hasta pareciera ser que a los intelectuales nos da como mucho pudor hablar de comunismo, socialismo, partido comunista, ¿no? O sea, no queremos asumir estos movimientos y estos rasgos que sí son, yo diría, políticamente identitarios. Nosotros venimos de una tradición, sí, autoritaria, pero también venimos de la lucha social. Y esto que finalmente confluyó en el 68, como en una de las crónicas que me gusta mucho que recoge Elena Poniatowska en La Noche de Tlatelolco, y es precisamente la crónica de Pablo Gómez, hoy gran funcionario de la 4T que está a cargo de la UIF y que tiene toda esta conciencia. Pablo Gómez, uno de los dirigentes del 68, en esa crónica dice precisamente que no hay que irnos con la finta de ver que el 68 se generó de manera espontánea. El 68 era producto de la lucha social en México que arrancaba 10 años atrás con la lucha de los ferrocarrileros y de los maestros, ¿no? O sea, tanto Valentín Campa como Otón Salazar, que son dos personajes que justamente el presidente López Obrador menciona constantemente, y que de esa lucha, ¿no?, social, ¿no?, los ferrocarrileros, el sindicalismo, pero también el tema de los maestros del sistema educativo, de las normales rurales, donde precisamente está Ayotzinapa, y de donde surgieron personajes como Genaro Vázquez, que precisamente fueron los que después, al ver que la vía política, porque esto también hay que decirlo, Daniel, Joaquín, la vía política en México en ese momento de los partidos políticos, un partido comunista que fue traicionado, creado por Lombardo Toledano, pero que después tuvo que ser reivindicado, las luchas intestinas, el trabajo, por ejemplo, de grandes personajes de izquierda como Arnoldo Martínez Verduzco, que hizo un gran trabajo, gente que venía de la lucha del pueblo,
todo ese trabajo, y que después José Revueltas nos habla en la novela de Los Errores de cómo el sindicalismo traiciona también a la izquierda en México. Entonces, por eso provocó que muchos estudiantes se fueran a estudiar a la guerrilla, sobre todo la guerrilla de Guerrero, con el caso, digamos, de los guerrilleros con Lucio Cabañas, pero también la guerrilla de Chihuahua, donde estaba el asalto a Madera. Y esto, para cerrarlo, Daniel, te diría, es parte de un contexto que viene de muchos años atrás, ¿no? Y que solamente Luis Echeverría es la cúspide de lo que se fraguó desde hace 100 años. Y que espero que hoy termine, que esos 100 años secretos, así como ya terminó el Tratado de Panamá, que también ya acabe ese tratado de Bucareli, porque sigue operando y no permite a México crecer en los temas petroleros, en los temas del manejo de armas, en los temas de geoestratégica, y que hoy está en medio de una guerra híbrida. Muchas gracias, querido Ursus. Muy importante la reflexión y todos los movimientos que también se tejieron y de las traiciones que también se dieron, y de esto que es muy significativo. ¿Cuántos años tendría la potencia norteamericana planificando a través de la inteligencia de sus organismos el que la doctrina Monroe se mantuviera? Señalar al general José Hernández Toledo, comandante del Batallón de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano, en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre, la del general Mario Ballesteros Prieto, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, del general Manuel Díaz Escobar, subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, el general Jesús Castañeda Gutiérrez, integrante del Batallón Olimpia, de Jorge de la Vega Domínguez, quien fue el director del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI, representante gubernamental para el diálogo con el Consejo Nacional de Huelga, y de Andrés Caso Lombardo, gerente de personal de Petróleos Mexicanos, representante gubernamental para el diálogo con el Consejo Nacional de Huelga. Sin olvidar todos los infiltrados que estuvieron involucrados dentro del Batallón Olimpia, los personajes del ejército que no sabían que iban a ser atacados y abrieron fuego contra la multitud, y después, naturalmente, todos los operadores que se dedicaron a llevarse los cuerpos a la morgue, llevarse a la gente al campo militar número 1 y naturalmente también a desaparecer víctimas. El Estado mexicano señaló que fueron cerca de 20 y hay entre 200 y 300 personas desaparecidas. Respecto a la masacre del 68, que es un fenómeno que marca la figura de Díaz Ordaz, la figura de todos los personajes que señalé y del hoy muerto Luis Echeverría Álvarez, escribí lo siguiente: en la matanza de estudiantes de Tlatelolco estuvieron presentes 2 esbirros argentinos, el comisario Alberto Villar y el comisario Héctor García Rey, quienes habían sido entrenados en Estados Unidos y se integrarían tiempo después a la llamada AAA. Hay una conexión entre este terrible hecho y otros posteriores. Estos carniceros de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, regresaron a su país. Alberto Villar ocupó en 1971 el cargo de comisario general de la Policía Federal. Villar armó una estructura represiva muy efectiva, la cual era supervisada por el comisario general anterior de la policía, ex embajador de Argentina en España y ministro del Bienestar Social, José López Reaga. Este personaje es quien es el jefe de la Alianza Argentina Anticomunista. Como orquestador de la AAA, López Reaga tenía acuerdos con la Internacional Fascista en España, la organización del ejército secreto OAS de Francia,
los escuadrones de la muerte en Guatemala y grupos nazis con los que participaron también Alberto Villar. Como parte de las estrategias de sometimiento impuestas por los militares, se entregó información en las escuelas apercibiendo a los padres de familia sobre los riesgos de la ideologización. Es decir, Estados Unidos tenía un pánico terrible porque el comunismo se extendiera en México y por el Partido Comunista, pero también pasaba esto en Argentina. Y en el caso concreto de México, no hay ninguna información, pero ninguna, que confirmara que Rusia o Cuba participaron en el movimiento estudiantil del 68, promoviendo esta oposición al gobierno. Estos miembros de la AAA infiltraron el naciente movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Sí, mujeres que desesperadamente buscaban a sus hijos secuestrados durante el periodo de la dictadura militar. Recordar que entre los días 8 y 10 de diciembre de 1977, un total de 12 mujeres fueron secuestradas por efectivos integrantes de la Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA, y las madres fueron sometidas a torturas brutales hasta perder el conocimiento y sin piedad fueron arrojadas vivas al Océano Atlántico. Esto define muy claramente el nivel de carniceros que son y han sido este tipo de sujetos, con el tipo de entrenamiento que además recibieron, sin importar que eran monjas, sin importar que eran mujeres. Estados Unidos tenía infiltrados a informantes en la junta militar y el embajador norteamericano comunicó al presidente de su país lo ocurrido. Situación extremadamente comprometedora porque había ciudadanos de otros países. En el caso de las monjas, Alice Domon y Léonie Duquet, ambas mujeres francesas. Recuerdo haber estado en el lugar donde las levantaron. En el comunicado, el embajador señala que los cuerpos de las víctimas aparecieron en las playas del Atlántico. Primeramente, 300 millas de Bahía Blanca y luego otros más cerca de la ciudad de Mar del Plata. Estos restos fueron llevados por las olas y que luego de recuperarlos fueron enterrados clandestinamente. Estos esbirros se apostaron junto con otros francotiradores, ocupando espacios del lado de los estudiantes aquella noche de Tlatelolco. Fueron estos agentes quienes iniciaron los disparos contra los militares, desatando la respuesta furiosa del ejército y dando un argumento al macabro presidente Gustavo Díaz Ordaz para inculpar a los muchachos. Y bueno, cierro reflexionando algo sobre Echeverría. Esto lo escribí antes de que muriera, sí, pero se constituye una frase muy importante que es ni perdón ni olvido. La consecuencia de todo esto, la consecuencia de este tipo de actos genocidas, de crímenes de lesa humanidad, llega décadas después al mismo escenario del 2 de octubre, cuando estudiantes querían ser maestros, los estudiantes de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, donde se desató la furia de la guerra sucia también emprendida por Luis Echeverría, por Gutiérrez Barrios, por Nazar Haro. Los jóvenes no pudieron llegar en el año 2014 a la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil. Y esto se debió a que fueron víctimas también de un crimen de Estado en una reconfiguración durante el periodo de Peña Nieto del Estado mexicano, de las fuerzas de seguridad, todas, de la complicidad del gobierno federal con organizaciones criminales del narcotráfico. Y en donde es el día de hoy que no tenemos a Murillo Karam en prisión, es el día de hoy donde Tomás Herón, un fabricante
de la verdad histórica se encuentra en Israel. Es el día de hoy donde las evidencias las desaparecieron, las desintegraron, donde las cadenas de información se rompieron. Por eso, ninguno de los efectos del 68 fueron ajenos al 71, fueron ajenos a la guerra sucia, a la desaparición del hijo de Rosario Ibarra Piedra, quien formaba parte de la Liga Comunista 23 de septiembre y que desapareció, ni es ajeno a la desaparición de líderes durante la Guerra Sucia, ni es ajeno a casos muy emblemáticos también durante los gobiernos del PRI, particularmente los sucedidos durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Ni es ajeno a Tlatlaya, ni es ajeno a Ayotzinapa, ni es ajeno al golpe militar en Chile, ni es ajeno a la dictadura militar en Argentina, ni a los estados totalitarios, a estos regímenes militares en diferentes partes del mundo, por todos los nexos que se tejieron, donde habrá que mencionar también a la llamada Escuela de las Américas. Adelante con tu reflexión, querido Joaco Ortega. Gracias, Daniel. Hay que recordar que esta historia de la represión tiene mucho tiempo y estuvo mucho tiempo ligado a movimientos sociales que trataban tanto de buscar mejoras salariales como de escindirse del control político del partido único. En realidad, la gran historia de la represión comienza en 1961 con la creación del campo militar número 1 en la Ciudad de México, que fue una cárcel clandestina en donde se torturó y desapareció a personas durante muchas décadas. La apertura de este campo por parte de la Cuarta Transformación es un paso muy importante en el esclarecimiento de los crímenes del pasado y en la deuda histórica que tenemos con los familiares de desaparecidos y de reprimidos durante tantísimo tiempo en este país. Y por supuesto que existe una reacción adversa por parte de los cuerpos militares que durante mucho tiempo fueron la herramienta que se usó para hacer todas las desapariciones y ejecuciones de las que acabas de hablar, y que sienten que el ojo crítico de la opinión pública se cierne nuevamente sobre ellos. En 1958, 1957 fueron el grupo de sindicalizados ferrocarrileros y de las normales rurales de la Ciudad de México quienes fueron el objeto del ojo crítico, quienes recibieron, por supuesto, represión por parte de las fuerzas policíacas y militares, recibieron críticas y desinformación por parte de los medios de comunicación y una estasis y negaciones totales por parte del Estado y del partido único. A mí me parece que cuando las personas quieren comparar a López Obrador con Luis Echeverría o quieren comparar a la Cuarta Transformación con el prismo de esos años, le hacen una falta de respeto gigantesca a estas víctimas y a esas luchas que tuvieron que enfrentarse contra todo el aparato, no solo partidista de Estado, sino también el aparato económico y mediático durante esos tiempos. López Obrador no tiene el control de los medios de comunicación, López Obrador no tiene el control de los sindicatos oficialistas, y López Obrador, por supuesto, sí tiene el control de las Fuerzas Armadas, pero la relación con las Fuerzas Armadas, a pesar de que están mucho más activas en la vida pública, ha sido completamente diferente y esas reacciones se están empezando a ver. Se les otorga, por supuesto, el control del aeropuerto, el control de los puertos marítimos y el control del Tren Maya, entre otros, porque se les quiere sacar del control de la guerra sucia, del control del crimen organizado y del control de la represión en todas sus formas en este país. Es muy importante los pasos que se están dando, aunque tímidos, aunque por supuesto a veces 20 años tarde, a veces 70 años tarde. No hay en realidad ningún plazo que no se cumpla. Estamos en un movimiento por la verdad y por la justicia y esas demandas de décadas están apenas comenzando a cumplirse.
Así es, Joaco. Y qué importante fue esto que tú recuerdas, la apertura del campo militar número 1, del cual una sección se intentó privatizar en el Peñato durante la gestión, bueno, al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional del general Cienfuegos. Qué importante fue porque pudimos conocer, queridas amigas y amigos de la audiencia de Cuarta República, querido Ursus, los testimonios de las víctimas y de las víctimas que fueron revictimizadas, porque allí mismo, de donde salieron las órdenes militares para la persecución y ejecución de personajes tan importantes que se radicalizaron porque ellos comenzaron simplemente como maestros opositores y terminaron convirtiéndose en movimientos extremos, radicales. Y recordemos la figura de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, pues la esposa de uno de ellos fue violada y embarazada por el gobernador que lo tenía prácticamente en la lupa, con el cual incluso se había reunido y que traicionó un pacto con el que esta situación pudo haber terminado. Pero Figueroa era un chacal, como los chacales priistas que hemos mencionado, porque todos los que hemos mencionado estaban afiliados al PRI y estaban sometidos por la CIA. Quisiera, antes de darle la palabra a mi querido amigo Ursus Sartoris, recordar qué sucedió aquel año 68. Del 71 habría muchas cosas que decir. Algunas se lograron filtrar también y el gobierno desconoció el halconazo. Dice, cuando empezaron, vuelvo al 68, al 2 de octubre, cuando empezaron los oradores a hablar, uno de ellos dijo, vamos a suspender la marcha, vamos a terminar el mitin y nos vamos a retirar tranquilos, porque ya vimos que hay soldados, están aquí a unas cuadras, están los batallones, por lo que no vamos a provocar la represión. Aunque no encontré a ninguno de mis cuates entre la multitud, sí me encontré a un compañero de mi grupo del ESIME, de la ESIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, quien curiosamente estaba en contra del movimiento, un tal Zárate. Él era de una organización estudiantil controlada por el gobierno, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FENET, porque también esto hay que decirlo. Cuando el orador en turno empezó a decir que iban a suspender la marcha por la presencia del ejército, un helicóptero, y aquí retomo la reflexión de Ursus, que andaba dando vueltas al pasar cerca de la iglesia de Tlatelolco, lanzó al aire unas bengalas verdes. Con esa señal comenzó a entrar el ejército que se metió en la plaza por la calle Santa María la Redonda, hoy eje central Lázaro Cárdenas, al otro lado de la plaza frente al edificio Chihuahua. Como una macabra ironía, ese día en el cine Tlatelolco estaban pasando la película La Trampa, que se proyectaba a todo color y en Panavisión. En ese momento todo cambió y se tornó vertiginoso. El cielo se volvió gris profundo y súbitamente la realidad transmutó hacia lo fatídico. El suelo que pisas ahora es un precipicio y la noche que te cubre se llena de aristas punzantes que asesinan. No sé cómo sucede todo. Yo brinqué sobre la multitud para lograr ver por encima de la gente y vi a muchos soldados descolgándose del puente que está al lado de Tlatelolco. Vi que se desplegaban rápidamente por toda la plaza. Eran perros de presa que venían en jauría, enloquecidos y sin cadena. Tenían órdenes de tirar, a matar. Llegaron disparando a los asistentes al mitin. Comenzaban a caer como moscas. Mi instinto me hizo correr para el lado contrario, pero vi que también por allí venían más soldados. Arriba, con los altavoces, alguien decía, no corran, es una provocación, no caigamos en la provocación. Pero en ese momento aumentó la pinche balacera salvajemente. El aire se tornó bruma densa que asfixiaba. La plaza ya era un laberinto de altísimas murallas que provocaban
tu extravío. Tlatelolco era una trampa, como una bestia enorme y con ojos desorbitados. El gobierno daba zarpazos y en su festín macabro hería la noche y asesinaba a sus hijos. Ursus Artoris, nada más hago una cita, La noche interminable, Tlatelolco 2-10-68 de Greco Hernández Ramírez. Ursus Artoris, amigo de la verdad. Ese relato de mi amigo Greco me recuerda la importancia de muchos escritores e intelectuales que a partir del 68 descollaron, ¿no? Yo hacía la referencia al testimonio y a lo que Elena Poniatowska recolectó y yo te puedo decir en casi todas las marchas que desde niño me tocó ir y acompañar a mi madre, que siempre me llevaba a las marchas, siempre uno se encontraba ahí a Elena Poniatowska, a Monsiváis, a Luis González de Alba y a muchos intelectuales que desde ese momento estuvieron presentes y que curiosamente, lo que decías hace un momento, Daniel, cómo de pronto se fabricaron culpables en el 68. O sea, se dijo que el autor intelectual del movimiento era nada menos que José Revueltas. Efectivamente, José Revueltas es un gran escritor, marxista, por supuesto, perteneciente al Partido Comunista, pero que estaba consagrado básicamente desde hacía muchos años, no al activismo, sino a escribir. Y José Revueltas, que fue, como muchos otros intelectuales o profesionistas como Heberto Castillo, preso en Lecumberri, junto con otros filósofos, como por ejemplo alguien tan importante, Elide Gortari, que fue maestro de la Facultad de Filosofía, pero sobre todo un gran filósofo, maestro de lógica, paradójicamente tío de Salinas de Gortari. O sea, los de Gortari son la buena familia de ellos, los malos son los Salinas, y luego ya te contaré esa historia, pero a mí me llama mucho la atención porque en ese momento sí hubo protestas, y una de ellas muy significativas fue la de Octavio Paz. Octavio Paz, que en ese momento era embajador en la India, hizo una protesta desde la embajada. Fue muy notable porque Octavio Paz ya era un escritor más o menos encumbrado, pero lo más notable fue la manera en la que él hizo la protesta desde la India en contra del gobierno represor, el gobierno asesino, no solamente lo que escribió, y que se puso a disposición en un momento dado, y que esto sí causó un cisma, porque hasta se decía que Elena Garro formaba parte, su esposa, escritora, formaba parte de toda esta conjura que se estaba dando en el 68, que era parte de estos grupos a los cuales se había acercado de intelectuales la CIA, pero que evidentemente estaban más bien cerca de la Policía Federal de Investigación, donde estaba Gutiérrez Barrios, y durante mucho tiempo Elena Garro temió de que Gutiérrez Barrios la fuera a matar. Ella se tuvo que ir a vivir a París, ¿no? Y es muy interesante cómo, porque a veces se nos olvida también, hay gente que hoy critica, inclusive dentro de la 4T, digo, de pronto Paco Ignacio Taibo hasta hace unas camisas que dice más revueltas y menos paz, ¿no? Entonces así es como contraponer algo que yo te debo de decir. José Revueltas, cuando Octavio Paz renunció y vino a México, lo primero que hizo Octavio Paz fue ir a verlo a la cárcel, y le escribió una carta muy importante que yo obviamente la conozco y vi la carta, porque obviamente el compañero de celda de José Revueltas, en ese entonces un joven estudiante del 68, Martín Dosal, fue amigo mío, un joven poeta que era el que estaba ahí en la celda con José Revueltas, y que le escribe en esa famosa carta José Revueltas a Octavio Paz. Dice: Octavio, aquí los jóvenes te leen en libertad bajo palabra. De pronto, la poesía de Octavio Paz y de otros poetas como Juan Bañuelos empezó a inundar las paredes de manera clandestina, porque después de que vino todo este ataque contra los jóvenes, pues entonces surgió
precisamente esta definición de los intelectuales que atacaron al gobierno, que lo confrontaron y que lo cuestionaron. Y eso sí fue una cuestión que a Octavio Paz le marcó mucho porque muchos jóvenes querían que Octavio Paz encabezara un movimiento, casi que se lanzara a la presidencia y entonces fuera a encabezar una revuelta en contra de Díaz Ordaz. Octavio Paz no sentía que ese era su papel, pero sí en ese acto de solidaridad con José Revueltas, y que él siempre se lo reconoció, lo fue a visitar allí a Lecumberri, y entonces siempre fue parte de una relación muy cercana junto con otros escritores como Efraín Huerta, pero que esto fue lo que motivó algo de lo que mencionaba Joaquín Ortega hace un momento. Hoy López Obrador no tiene los medios de comunicación, hoy López Obrador no tiene el control de muchas de las empresas del Estado que en ese momento eran las que aportaban. En esa época de Díaz Ordaz, el petróleo estaba en el boom, el desarrollo estabilizador fue parte de las motivaciones para que Estados Unidos interviniera y desmantelara la estabilidad política y económica del país, pero también los intelectuales. En ese momento, ahí sí te debo de decir que en este momento los intelectuales orgánicos, como los llama el presidente, pues sabemos que trabajan para el status quo. O sea, me refiero a los que además de los que tú mencionaste, como Denise Dresser, que bueno, no sé si llamarla intelectual o no, pero sí vocera de los intereses de la... Hoy no solamente es la CIA, hoy también está el USAID, ¿no? Y está el FBI, y están las otras agencias norteamericanas que están operando en México y tienen a sus voceros. Está Enrique Krause y la famosa Operación Berlín. ¿Hasta qué punto Enrique Krause estaba relacionado con todos estos grupos de la hispanósfera, pero también con el presidente de la OEA, que no es otra cosa más que un vocero también de la CIA y del intervencionismo a nivel Latinoamérica? Entonces, tienes a este tipo de personajes que hoy están en contra del actual gobierno y que sin duda, por eso es muy importante lo que dijo Joaquín, no se puede hacer una comparación, porque en este momento sí se ha dado un paso fundamental desde el momento mismo que el presidente López Obrador estableció en la propia ley orgánica una reforma para establecer las comisiones de la verdad. Y hoy las comisiones de la verdad que están trabajando concretamente en el caso de Ayotzinapa, podrían muy bien trabajar algunos otros temas que no están prescritos. O sea, por ejemplo, Felipe Calderón tiene en este momento un juicio en Holanda por crímenes de lesa humanidad. Y me sorprende que, por ejemplo, se diga, o hace poco se dijo, o lo que dijo Pablo Gómez, que en el caso de Felipe Calderón no había una investigación financiera, pero no sabemos del lado de la Fiscalía si existe una investigación en contra de Felipe Calderón por la manera en la cual se hizo la guerra contra el narcotráfico. Porque también en esta evolución que hubo en el país, de lo que tú bien relataste, de cómo las Fuerzas Armadas intervinieron desde el 68, el 71, la guerra sucia, y todo esto que al final de cuentas es la misma cadena de la manera en la que el Estado opera, y que esta cadena finalmente desemboca en lo que fue Ayotzinapa, y que creemos que es el punto de inflexión. O sea, no puede este país seguir con esa tónica donde el Estado y las fuerzas, no solamente las Fuerzas Armadas, sino las fuerzas, digamos, federales, policíacas, o sea, el Estado reprime al pueblo, porque finalmente, como ha dicho el presidente, yo también lo creo, el ejército es pueblo uniformado, entonces no podemos seguir con ese círculo vicioso, y ese fue el principal error de Felipe Calderón, que entonces tornó a las Fuerzas Armadas en una lucha contra el crimen organizado, y entonces ahí sí, más violencia genera más violencia. Entonces, por eso es muy acertado eso que dice Joaquín Ortega. Hoy las Fuerzas Armadas están dedicadas a la reconstrucción de un país que fue dejado en ruinas, pero sí es muy importante que se sepa la verdad y que también el ejército reconozca, ¿no?,
en este caso, la élite del ejército, a los generales del ejército, porque sabemos que también dentro del ejército hay quienes forman parte de la élite y los que son pueblo raso, y que reconozcan lo que hicieron mal. O sea, el general secretario Sandoval, cuando fue la apertura del campo Marte y que estaba ahí la gente de Ayotzinapa, estaban protestando las madres de los desaparecidos, y él estaba diciendo que quería que se pusiera una placa para los militares que actuaron en cumplimiento de su deber. Y yo creo que ahí sí tenemos ejemplos de varios militares que han hecho objeción de conciencia, como el general Gallardo, que sí señaló y sí ejerció la crítica del papel que juegan y que deben de jugar. Queda claro que no son fuerzas armadas de choque, no son fuerzas armadas ni siquiera para la guerra. O sea, México por eso no puede formar parte con Estados Unidos en la OTAN, como pretenden los colombianos, ¿no? No, nuestras fuerzas son fuerzas de paz. Y eso está establecido en nuestra Constitución, en el artículo 129. Por eso dice, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas deberán estar recluidas y haciendo su trabajo, ¿no? Y tiene excepciones donde entonces intervienen las Fuerzas Armadas. Una de ellas es como el plan de N3, cuando hay un desastre natural. Otra de ellas es cuando se tiene que proteger a la población de una amenaza interior, etcétera. Pero este cambio de paradigma que yo sí creo que el presidente López Obrador está dando, también no es fácil, o sea, no se hace de la noche a la mañana, y como dice Joaquín, es un paso que no tiene un año, sino que a lo mejor son 70 años, y que entonces tenemos que caminar en esta dirección. Yo sí creo que a veces se critica, por ejemplo, el hecho de la estrategia que este gobierno ha hecho en torno a los temas, digamos, de los crímenes que se han estado cometiendo, por ejemplo, como el crimen de los jesuitas, o los crímenes de los estudiantes. Pero ahí es bien importante matizar, Daniel. La responsabilidad, por ejemplo, del crimen de los jesuitas le corresponde al gobierno de Chihuahua, que es un gobierno panista, y le corresponde a la Fiscalía de Chihuahua. O sea, en este momento estamos en una reforma penal donde estamos avanzando hacia nuevos modelos de procuración de justicia, donde entonces las fiscalías son autónomas. Investigar esto que le estoy diciendo y abrir las carpetas de investigación en contra de los delitos de lesa humanidad que cometió Felipe Calderón, o los delitos, por ejemplo, de tráfico de armas que están siendo señalados en Estados Unidos. Es a él a quien le corresponde. El presidente López Obrador no le corresponde ejercer esa acción penal, ni iniciar esa carpeta de investigación. Entonces, esto lo tiene que saber muy claramente la gente, porque aunque él mande señales desde la mañanera, es la acción de la Procuración de Justicia la que tiene que empezar a encauzarse. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, claro que tienen una responsabilidad, la Guardia Nacional tiene una responsabilidad en este momento por la reforma que se hizo el artículo 21, pero tiene que ser activado por la Fiscalía. O sea, el artículo 21 dice que ante la comisión de los delitos, el Ministerio Público tiene que solicitar la investigación y la intervención de la Guardia Nacional o de las fuerzas policiales. Entonces, hay que entender cómo funciona realmente también este cambio de paradigma, porque ya no es el presidencialismo, no es el presidente el que lo puede todo y el que tiene todas las atribuciones y todas las competencias para activar la maquinaria del Estado. Entonces, sí hay que entenderlo, y aquí es donde entonces tenemos que visualizar, en el caso de los intelectuales que tiene este país, los orgánicos, los no orgánicos, pero sobre todo los que estamos observando la transformación, donde hay que señalar qué está bien y qué no se está haciendo correctamente, porque sí es muy importante darnos cuenta porque ahorita en este momento los estudiantes no están manifestándose, ¿no? Y no se están manifestando, yo así lo veo, los estudiantes de la UNAM o el Politécnico, porque están viendo la transformación, porque están trabajando en la construcción del país, ¿no? Donde ha habido un avance democrático. En este país sí ha avanzado hacia la democracia, le pese a quien le pese, y la consolidación de la democracia para mí comenzó a partir
del 1 de julio del 2018, porque entonces ya cambiaron también los árbitros, donde ya no son árbitros amañados que están en función de que gane la mafia del poder, el PRI o el PAN. Entonces, ahora sí ya se tiene en cuenta que realmente la democracia tiene que darse con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Muchas gracias, Ursus. Y sí hay una transformación, aunque yo creo que los estudiantes y en general las personas conscientes quienes vivimos por nuestros padres, nuestros amigos, nuestros parientes, en general por nuestros maestros y por las memorias documentadas, que son muchísimos libros, y ponemos nuestra conciencia en la reflexión sobre ese pasaje histórico, deberíamos manifestarnos, aunque sintamos que hay un cambio, porque queremos que estas cosas no se repitan y porque contribuiría también para lo que tú señalabas en tu primera intervención de la figura del fiscal Hertz Manero, que viene muy moldeada tanto por una escuela de donde han salido personajes como Felipe Calderón, la Libre de Derecho, como también por una corrupción en donde los funcionarios se hicieron ricos. He hablado yo recientemente del periodo de Miguel Alemán y de todos ellos, ¿no? Porque acumularon todo lo que quisieron. Dicen que, por ejemplo, Irma Serrano, quien fue amante de Díaz Ordaz, utilizaba muchos de los artículos propios del tiempo de Maximiliano de Habsburgo y de Carlota, incluyendo una bañera, ¿no?, que le fue obsequiada. Entonces, yo creo que es muy importante que el fiscal de la nación sepa que no queremos perdón, que no queremos olvidar, que queremos que reciban el castigo justo los expresidentes, y haciendo hincapié también en tu reflexión, querido Ursus, respecto a figuras que llevaron a este país a un grado de fractura muy difícil de sellar, como en el caso de Felipe Calderón, quien así como el Estado Mayor Presidencial, con estas fuerzas parapoliciales, desarrolló un batallón Olimpia. En el gobierno de Calderón se utilizó a la Policía Federal, ¿sí?, y a ciertos sectores también que pudieron haber sido del ejército para favorecer al cártel de Sinaloa, incluyendo también al aparato de procuración de justicia, a la Procuraduría General de la República, a jueces, incluso a directores de prisiones. Entonces, la enorme maldad que esto ha generado, y es mi punto donde yo no coincido con el presidente, querido Joaco, y ya en el camino de las reflexiones finales, es que no podemos caminar hacia el frente con estos lastres, porque debido a que no tuvieron ellos un castigo, he comentado cómo en otros países se desarrolló un escenario muy dramático de desolación a través de las torturas, de las detenciones extrajudiciales, de las ejecuciones extrajudiciales, del máximo nivel deleznable de las autoridades en su función de crímenes de lesa humanidad. Yo quisiera, querido Joaco, para tratar de cerrar las reflexiones de esta noche, que nos dijeras qué significa la muerte de Luis Echeverría Álvarez, junto con reflexiones adicionales que quisieras integrar esta noche de Incorruptibles Periodismo de Combate. Bueno, Daniel, la muerte de Luis Echeverría llega en un momento muy simbólico, porque a pesar de que seguimos cargando con el lastre de las represiones del pasado, podemos asegurar que el momento histórico es completamente diferente. Las represiones del pasado iban motivadas, claro, por razones locales, razones nacionales que se sumaban a razones internacionales. Particularmente
Después de 1943, por ejemplo, el 90% de las exportaciones era hacia Estados Unidos. Y México tenía esta relación de resentimiento y a la vez dependencia de los Estados Unidos, que habían aportado, por ejemplo, muchísimo dinero para finales de esa década en la infraestructura de comunicación, cosa que, por ejemplo, la huelga de ferrocarrileros ponía en jaque. Para finales de esa misma década se estaba creando la Dirección Federal de Seguridad, que estaba muy alineada a la narrativa norteamericana, cuyo principal objetivo era mantener la seguridad y la estabilidad de América Latina, entendida esta como algún tipo de impermeable antisoviético. A finales de la década siguiente cambia el panorama de toda Latinoamérica cuando llega la Revolución Cubana. Y entonces la Dirección Federal de Seguridad, por supuesto, entrenada y orientada por los servicios de seguridad del norte, empezaron a entender la Guerra Fría como una lucha que necesariamente se requería pelear con represión. Era una forma en la que mantenían nefastas influencias extranjeras lejos de la política nacional, alentadas, pues claro, por naciones comunistas y soportadas por malos mexicanos, así lo entendían ellos, que estaban tratando de detener lo que México entendía en ese momento como un progreso explosivo y que no debía parar bajo ninguna lógica. Cuando llega la Revolución Cubana, cambia todo el territorio norteamericano y toda la política americana porque la Guerra Fría se muda adentro del continente. México está en una posición muy extraña y ya se mencionó que estaba lleno de agentes de la CIA y muchos de ellos dentro del gobierno federal y muchos de ellos presidentes de la República, lo que me parece que constituye traición a la patria de acuerdo con la legislación vigente. Pero no nada más eran agentes de la CIA, sabemos que la Ciudad de México era un vergel de agentes de inteligencia extranjero, tanto soviético como americano como cubano. Y no sé, que habría que sumarle ahí muchos más. Entonces México se ve en esta posición en donde quiere guardar cierta neutralidad, sin embargo, los norteamericanos están tratando de guardar su seguridad nacional y lo que ellos entienden como su territorio y mantener afuera toda la influencia de aquella Guerra Fría que en ese momento se estaba calentando dentro del continente. La situación actual no se parece en absoluto. No son los Estados Unidos de finales de los 50 y no es el México de finales de los 50 tampoco. El bloque comunista no existe tal cual y lo que está peleando Estados Unidos es sobre todo contra una economía de digamos, monopolio estatal que no se parece mucho al comunismo de entonces y que además está ganando posiciones de mercado que Estados Unidos empieza a perder. Estados Unidos ha endurecido mucho esta política de hegemonía en otros lugares. A partir de la presidencia de Donald Trump, se empiezan a ver ciertas independencias políticas y económicas de algunos países, sobre todo de los líderes que lograron una buena relación con el expresidente norteamericano. Dícese México y Japón. Aquí es donde el reciente asesinato del exministro Shinzo Abe llama la atención, porque el endurecimiento de la política norteamericana de seguridad no está tanto dentro del continente, sino a las orillas de China y en el centro de Europa, donde en Europa han caído más ministros de los que se auguraban. Acaba de renunciar alguien en Estonia, ya vimos lo de Gran Bretaña, y en Italia le hicieron un golpe legislativo al ministro anterior que había dicho que iba a pagar su petróleo en rublos y fue el primero en poner una cuenta dentro de bancos rusos. El actual ministro le ha dado el giro de timón a esa política y por supuesto los precios se han elevado hasta el cielo. Está Italia al borde de una revuelta campesina como ya ha sucedido en Holanda y está sucediendo en Alemania. Shinzo Abe era un político particular. Muchos le dicen fascista, aquí en Twitter diría que no lo es, sobre todo para los estándares japoneses, pero sin duda es un político conservador ultranacionalista que abogaba por la supremacía japonesa y que quería reconstruir al ejército japonés. Había logrado un trato con los Estados Unidos para cuadruplicar el pago
de las bases norteamericanas dentro del territorio japonés y había logrado un trato para poder construir su propia infraestructura militar, desencantando a las compañías militaristas norteamericanas. Había tratado de revivir esta estrategia de diplomacia cultural conocida como Cool Japan, que fue muy popular a finales de los 80, principios de los 90, y es las razones por la cual la mayoría del mundo conoce el anime. Recordemos que Shinzo Abe, al final de las Olimpiadas pasadas, presentó con gran bombo y platillo las nuevas Olimpiadas en Japón al lado de Mario Bros. Quería promover su diplomacia cultural a partir de un evento internacional. Ese tipo de independencia política resultaba muy peligroso para el ala demócrata del gobierno norteamericano. Japón es la primera línea de defensa militar de Estados Unidos dentro del Pacífico asiático. Y estas expresiones de independencia, por supuesto, ya no tienen cabida dentro de la militarización actual de la zona. Entonces, Shinzo Abe era un político que estaba aún era el político más importante de Japón y estaba precisamente haciendo campaña para volver a llevar a su partido y su proyecto de nación al ministerio y a la política japonesa. Era un problema dentro de ese contexto. Por supuesto que los Estados Unidos no son el único factor importante dentro de esta situación. Tenemos al gigante de China y tenemos a todos los vecinos del Pacífico asiático que no ven con buenos ojos ni al gobierno ni al pueblo japonés. Si algo hay que saber sobre los pueblos del Pacífico asiático es que ninguno es muy fanático del pueblo de junto. Y sobre todo ninguno de los japoneses que durante 50 años fueron la entrada del occidente, particularmente de Estados Unidos, al resto de Asia. México no está en la misma situación. Luis Echeverría falleció y con él ha fallecido una trama política antisoviética, anticomunista y antiindependentista, digamos, antiautonomista de México. Es por eso que se está abriendo el campo militar número 1, que a mí me parece es una insignia de aquella época, porque eso está cambiando la relación con los militares que fueron el brazo ejecutor de esa misma política cóndor y represora que duró todos estos 50 años. No es lo mismo. Estados Unidos es una potencia en declive y en este momento necesita más aliados y garantía de lealtad que nunca antes. Entonces, parece que México ha entrado en una época de diagnóstico y de terapia autoconducida. Tenemos que ver hacia adentro, tenemos que ver hacia nuestro pasado para poder entender mejor nuestro futuro y poder construir hacia adelante un futuro que sea más conciliado y que estemos más en paz con nosotros mismos. Es primero una paz simbólica y finalmente, si nos lo permite nuestra voluntad, tendremos una paz física, poder apagar todos los fuegos. Así que esta sería mi conclusión, Daniel. Muchas gracias, Joaco, y bueno, agradecer tu presencia esta noche en Incorruptibles, periodismo de combate, esperando la gradualidad de tu recuperación, porque hoy todas las reflexiones que has hecho y que nos has llevado incluso a otros extremos de la Tierra, se hacen muy importantes en tiempos en donde el mundo hexapolar está buscando abrirse camino, luego de ver la unipolaridad que se impuso sobre países como el nuestro y muchos otros en el mundo para marcar una historia que tiene la naturaleza criminal de lo expuesto hoy en la figura de Luis Echeverría. Sigamos reflexionando con Joaco Ortega en el espacio que es suyo de Incorruptibles. Y bueno, pues aquí tenemos cierta información que yo creo que va a ser muy valiosa para toda la gente de nuestro auditorio que está preocupada por el restablecimiento y la plenitud de nuestro gran amigo Joaco Ortega y él pueda continuar con su proceso hasta estar en esta plenitud anhelada. Querido Ursus, hay un libro muy interesante que se llama, de Jacinto Rodríguez Munguía, La conspiración del 68, los intelectuales y el poder. Así se fraguó la matanza. En la página 168
se señala lo siguiente, quizás algo aquí pudiese permitir tu reflexión final. Luis Echeverría echó a andar una estrategia de propaganda apoyado en la mentalidad de Emilio Uranga y una cadena de medios de comunicación para un nuevo propósito donde participaban otros grupos de poder como el Estado Mayor Presidencial. En versiones no públicas que circulan entre expertos del 2 de octubre, se detalla cómo la efectividad de la masacre tuvo que ver con que el Estado Mayor Presidencial adiestró para sus propósitos a elementos de rango menores, evadiendo así el escrutinio de los mandos del ejército regular. Planteemos esta tesis, los dos, Luis Echeverría Álvarez y Gutiérrez Oropesa, con el apoyo del personal del Estado Mayor Presidencial y de guardias presidenciales, operaron aliados al final del movimiento estudiantil de Tlatelolco. Pasó mucho tiempo para que Luis, el militar, hablara de Luis, el político. Reto a Luis Echeverría Álvarez para carearme con él y hacer unas 10 preguntas sobre lo que pasó y se sepa quién fue el verdadero responsable de lo de Tlatelolco. Con los testimonios de los tres, se refería a Julio Sánchez Vargas, titular de la PGR en 1968, que somos los únicos que quedamos, se aclararía lo que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas. Somos los que tuvimos que ver en una forma directa o indirecta. Todo lo que los demás digan es puro refrito. ¿En dónde estaba la mentalidad de Luis Echeverría? ¿Qué tipo de personaje permitimos que llegara al poder? ¿Por qué intentó regenerarse mediante las obras que constituyeron nuevos espacios de la formación académica, como los colegios de ciencias y humanidades y la Universidad Autónoma Metropolitana? ¿Qué le pasó a Echeverría para invitar a México a un marxista cuando era el odio al comunismo, Salvador Allende? ¿Habrá sido realmente una invitación fraterna y reflexiva ante las tropelías que había cometido en el 68 y el 71, o era un falso montaje de preocupación por el destino que tuvo Allende? ¿Realmente Echeverría estaría dispuesto en su tiempo a salvar a Allende como lo hizo el presidente López Obrador con Evo Morales, o era parte de un show montado también desde la CIA? ¿Pudo venir a México buscando su salvación Pablo Neruda, o la condena por envenenamiento que ya estaba articulada por este gobierno de facto de Pinochet, así lo marcó sin que hubiese una preocupación del Estado mexicano? Finalmente, vinieron muchísimos chilenos a México que huyeron de la dictadura militar, y México fraternizaba en cierta medida con el mundo, sin dejar a un lado los resquemores que existían con España. ¿Qué tipo de personaje ambivalente fue Luis Echeverría? ¿Qué tanto le significó la filosofía de Uranga a su mentalidad? ¿Qué tan corrupto fue? ¿Los genocidas tienen perdón? Ursus Sartoris, amigo de la verdad. Fidel Castro, en una de sus autobiografías, hablando del juicio de la historia, la titula La historia me absolverá. Y evidentemente hoy vemos que Cuba fue uno de los epicentros de esta Guerra Fría que comenzó desde el 64, el 66 y todo lo que se ha relatado aquí, y que culminó en el 68, como la implosión de algo que se estaba gestando en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, en la primavera de Praga, en Francia, la rebelión de los jóvenes, Vietnam, ¿no? Y todo lo que sabemos que sucedió, inclusive en Estados Unidos con el movimiento pacifista de Martin Luther King, que después fue desmembrado por todo el asunto, digamos, también de los grupos de los afrodescendientes, ¿no? Con los Black Panthers.
y que fue también la manera en la cual el gobierno de Estados Unidos, a través de sus servicios de inteligencia, que también forman parte de esto que ha mencionado Joaquín, o sea, las potencias militares no solamente se hacen del poder económico y a través del poder militar, sino que extienden también sus tentáculos a través de los servicios de inteligencia y de espionaje que forman parte finalmente del control y el monopolio de la información. Y esta información es lo que en su momento da las tomas de las decisiones del poder. O sea, el poder, si no tiene esta información, entonces no toma la decisión de intervenir en un país como Haití, o hoy que se dice Uganda, que se descubren tantos, un yacimiento de oro, ¿no? O como pasó en Libia con la intervención contra Muammar Gaddafi, o como pasó en el control de los precios del petróleo con la guerra en Irak. Entonces, todo este despliegue que hace un imperio, lo hizo Inglaterra durante el siglo XIX, lo hizo España desde el siglo XVI. Entonces, todo esto que vemos que sucede hoy en día, evidentemente hoy ha cambiado. Y hoy ya no hablamos de una guerra fría, pero sí hablamos de una guerra híbrida. Y en este contexto, querido Daniel, un personaje como Luis Echeverría, como bien lo dijo Joaquín, y por eso coincido plenamente con él, sí marca el fin de una época. Yo te lo diría en términos épicos, literarios. No existen personajes ni enteramente buenos ni enteramente malos. Quizás en el caso de Luis Echeverría, podemos decir que todos siempre pensamos en el 68 y pensamos antes que pensar en Díaz Ordaz, que asumió y que dijo yo soy el responsable de la matanza, a nadie se juzgue. Pensamos antes en Echeverría como la mente, la eminencia gris, malévola, que fraguó con la CIA, y entonces especulamos en todo esto que probablemente sea cierto, pero que también de pronto vemos en la reacción que después él toma cuando se hace de la presidencia, y que tú dices, bueno, es contradictorio cómo Echeverría entonces le trató de tender la mano a un personaje como Allende, ¿no? Tal vez él sí sabía que lo iban a matar y le trataba de advertir, ¿no? Pero hay que hablar de la parte, digamos, que sí permitió, no sé si por culpa o por que trató de legitimarse Luis Echeverría, porque casi todos los exiliados de la guerra sucia continental que sucedieron durante la Operación Cóndor, es decir, todos los exiliados después del golpe militar en Chile y en Argentina, fueron ayudados por las relaciones diplomáticas de Luis Echeverría en favor de ellos. Entonces, muchas familias salvaron su vida gracias, si quieres, al mea culpa de Luis Echeverría. O sea, esa es la parte, digamos, positiva, ¿no? Que él hizo con otros operadores políticos como Martínez Corvalá, entre otros, ¿no? O la política exterior mexicana que sí formaba parte quizás del Estado mexicano que todavía podía, digamos, sostener un sentido de justicia, de sobriedad y de solidaridad internacional. Eso sí lo hizo el gobierno de Echeverría, ¿no? Pero a mí, la verdad, me parece, como dice Joaquín, que hay que mirar hoy hacia el interior, porque hacia el interior, o sea, probablemente el gobierno de Echeverría fue un gobierno que fue candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? Y que utilizó por ejemplo, yo sé que en el caso de Octavio Paz tuvo que irse a Inglaterra porque pensaba que aquí lo iban a matar, y ese fue el punto de inflexión y del rompimiento que tenía con Carlos Fuentes, porque el grupo de Carlos Fuentes, y curiosamente los que se llamaban la mafia y que eran los intelectuales orgánicos que cooptó Echeverría, a quienes les dio puestos, a quienes les dio muchas prebendas, pues entonces a ese grupo de intelectuales, muchos que siempre militaron en la izquierda, fueron cooptados por el Estado mexicano, por Luis Echeverría,
Entonces él trató de legitimar su gobierno con estas acciones. Sin embargo, el juicio de la historia, como te decía, es al final el que cada uno de nosotros y los mexicanos y estos libros que ahorita mencionas, pues ya se fue él. Finalmente la justicia, la única justicia que llegó y la que llega para estos grandes personajes criminales o personajes de la historia que son finalmente los que les toca jugar un papel oscuro, un papel malévolo, porque los hay en la historia de México, ¿no? Desde Santana hasta pues hasta Huerta, ¿no? Y no se diga todos los que aquí comenzamos, ¿no? Y tenemos el caso de Echeverría. Entonces la historia en principio creo que lo va a condenar como un genocida. La historia y la verdad, sobre todo, que los mexicanos hemos ido acuñando, hemos ido hecho preguntas, lo va a condenar a él, a su gobierno y a muchos de los que tú mencionaste como parte de una forma de política y sobre todo de manejo del Estado, Daniel. Porque eso es lo que todavía no entendemos y ahí es donde yo creo que esta cuarta transformación tiene que transformar. El Estado mexicano tiene que transformarse. No puede ser un Estado policíaco represor donde, como se dice en el derecho penal, se tenga la política del enemigo. O sea, si se piensa que la función del Estado es que todos los que están en contra del Estado son enemigos y hay que aniquilarlos, porque eso fue lo que aplicó Calderón, entonces, pues vamos a tener Tlatlayas, vamos a tener Ayotzinapas, o sea, vamos a seguir teniendo esa lógica. Y yo sí pienso que el presidente López Obrador está mirando, como dice Joaquín, hacia adentro de nuestro país, hacia el ser del mexicano. Mencionaste a Emilio Uranga. Emilio Uranga fue precisamente uno de los filósofos del grupo de filósofos que precisamente estudiaron todo este asunto del tema de lo mexicano. El tema de la reflexión que arrancó desde Samuel Ramos y que estuvieron integrados otros filósofos como Leopoldo Sea para hablar del ser del mexicano. Por eso de pronto también las comparaciones con Echeverría siempre se vestía de guayabera, era muy folclórica su política, su esposa vestía con huipiles y se acercó mucho a esta búsqueda del ser de lo mexicano y de la grandeza de México, pero tal vez se acercó más de la manera equivocada, se acercó más a Tezcatlipoca que a Quetzalcóatl, ¿no? Y este tipo de valores son los que hoy en día tenemos que entender. México es distinto. México no es el México, digamos, imperialista del Tlatoani, mexica, autoritario. Es un México plural. Es un México de los mayas, que es distinto del proyecto que está tratando en Olmeca, con la cultura olmeca, que es el proyecto distinto con los yaquis en el norte, con los purépechas en Michoacán. Entonces, México es un país todavía pluralmente diverso. Y en todos esos Méxicos está de alguna manera tratando de confluir un nuevo diálogo que tiene que ver con esta conversación que hacemos en la democracia, pero que también el sentido de la democracia nos lleva a preservar lo más importante, que es nuestras culturas, porque para eso hacemos toda esta transformación de que entonces esto que habló también Joaquín, que tiene que ver no solamente con la paz simbólica, yo sí pienso que tenemos que trabajar todavía mucho en la construcción de una plataforma ética. El presidente sí lo intentó y lo intentó con un grupo plural para hacer una constitución moral, pero no es a través de una constitución moral con los valores impostados, ¿no? Es a través de los actos de gobierno, es a través de evitar la degradación ética y moral entre los jóvenes ante toda una serie, digamos, de actos de corrupción y flagelos que se dieron durante 30 años del neoliberalismo, de saqueo, de corrupción, y sobre todo ante una cultura o una incultura, digamos, donde en México no llega la justicia. O sea, el principal problema en este país, yo creo, hoy en este momento es la impunidad, Daniel. Y por eso
también es lo que la gente está clamando. Estas comisiones de la verdad que se crearon, bueno, pues que entonces funcionen y que este país crezca sobre la base de una plataforma ética para que se sepa la verdad de lo que ocurrió en el 68, lo que ocurrió en el 71, lo que verdaderamente ocurrió durante la Guerra Sucia y lo que ocurrió en todos los actos donde el Estado realmente operó de manera criminal contra el pueblo mexicano, contra los jóvenes, contra lo más preciado que tiene este país. Entonces, cuando entendamos eso, cuando los militares entiendan que no se trata de atacar a la población a mansalva, sino de protegerla, cuando entonces se sepa realmente cómo se aplica la justicia en vez de eliminar a los enemigos, en ese momento este país va a dar un salto no solamente cuantitativo, sino cualitativo. Y ahí es donde realmente está la defensa de los valores de la cultura mexicana. Yo sí apelo a que este país siga el camino de la transformación, pero tiene que avanzar precisamente en esto que ha dicho el presidente una y otra vez. La paz es fruto de la justicia. Entonces, sin justicia no va a haber paz, por muy simbólica que nosotros hagamos a través de ciertos actos. Tiene que darse la justicia en este país porque la justicia nos hace verdaderos y la justicia y la verdad son los principios de la libertad de los individuos, pero también de los pueblos y de las naciones. Muchas gracias, querido Ursus, amigas y amigos de la audiencia, a Madame Kika, siempre al frente de Cuarta República. Ella, nosotros aparecemos de repente. Retomemos lo transcrito al inicio de este punto. Es necesario regresar a la narración de David Vega, retomando del libro El Movimiento de los Cristeros, 1926, y El Movimiento Estudiantil, 1968, Traición y Represión del Poder de la Iglesia y del Estado, de Francisco Botello Romo y de Guadalupe Leticia García. Entonces, Sócrates, Amado Campos Lemus, a quien yo conozco, me arrebató con brusquedad el micrófono pidiendo calma. A mis espaldas se escucharon jaloneos y gritos en la plaza. La gente se arremolinaba y seguían los disparos. El ejército se desplegaba en posición de combate. Siguió una bengala roja. Sócrates se quedó impávido. Le arrebaté el micrófono y reiteré: es una provocación, son balas de salva. Siento un golpe contundente en la cabeza. Todo se me oscurece. Empiezo a caer. Un instinto me reclama incorporarme. Caigo. Me levantan a jalones y me encuentro ante tres individuos. Uno me pone una ametralladora Thompson en el estómago. No te muevas, hijo de la chingada. Levanto las manos y los otros, dos de guante blanco, me golpean con la pistola. Me tiran cachazos a la cara y retrocedo hasta la pared con las manos en alto. El tipo de la ametralladora dispara hacia la plaza. Lo mismo hacen los demás del guante blanco. Entran disparos que rebotan encima de nuestras cabezas. Nos ordenan tirarnos al piso. Se generaliza una tremenda balacera. Puedo sentir el calor de las balas rebotando en forma de esquirlas. Por todas las direcciones se escuchan quejidos, gritos desesperados de los integrantes del batallón Olimpia, identificándose y pidiendo un walkie-talkie, quejidos y reclamos de una voz de mujer en varios idiomas. A mi lado derecho está Luis González de Alba, quien mastica las páginas de su agenda. Estoy en presencia de una masacre, un asesinato colectivo. Se escuchan lamentos, es el sonido de la muerte, de los que intentan huir, de los que piden clemencia. Momentáneamente cesan los disparos. Se escucha
que arrastran cuerpos inertes. Los atacantes comienzan a identificarnos. En la golpiza perdí los lentes. Estoy empapado, lleno de sangre, con chipotes en la frente, sin un diente. No me reconocen, preguntan mi nombre, doy uno falso. Entre golpes y majaderías, sentado, escalón por escalón, me hacen bajar hasta un departamento. Paso entre una fila de individuos robustos. Caigo una, dos veces, todos me golpean. La fuerza de las patadas me levantan, me arrojan contra la pared, siguen las patadas, se nos ordena quitarnos los zapatos. Traen desnudo a Florencio López Osuna, tunden a golpes su cuerpo delgado. Hacen entrar a un joven de barba, lo pisan y patean con el tacón y lo remachan contra el piso, acusándolo de guerrillero. Él se queja, dice ser actor de una escuela de Veracruz y que por el papel que tiene encomendado se dejó crecer la barba. No le creen, más patadas y más golpes. En la misma forma entran muchachas, las azotan contra la pared. Un individuo deposita relojes y dinero en una bolsa pequeña de nylon entretejido. Ahora sí, hijos de la chingada, se les llegó su hora. Pierdo la noción del tiempo. El castigo se hace eterno. Nos sacan como entramos, a golpes, para entregarnos al ejército. Con bayoneta calada, los soldados me conducen a la planta baja. Nos ordenan bajarnos los pantalones hasta los tobillos. Nos ponen con las manos en alto. Otra vez los disparos. Una bala pasa 10 o 15 centímetros arriba de mi cabeza y se incrusta en la pared. Alguien grita en voz de mando: dejen de disparar. Nos estamos dando entre nosotros, pendejos. Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias a Joaquín Ortega, gracias a Ursus Sartoris, a la enorme audiencia de Cuarta República. Ni perdón ni olvido. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Viva México, viva la paz. Y yo no sé si el cuerpo inerte de Echeverría algún día encontrará la paz, la calma. Nos vemos pronto en Incorruptibles y estaremos atentos siempre al periodismo de combate.